¡Viva Argentina! A continuación, himno de la hermana República de Chile.
respeto, de tolerancia, de la cultura de paz y del fortalecimiento de la democracia, derroteros que fueron señalados por nuestros fundadores, don Luis Alaiza y Paz Soltán y don Ricardo Cabero de Busquiza. Permítanme dar la palabra al presidente del Instituto San Martiniano, el coronel, Ejército Peruano en situación de retiro, doctor Carlos Alfonso Monja Manuzal, quien dará las palabras de orden para el inicio y bienvenida a esta significativa ceremonia. Señor Abel Reyes Campo, presidente de la República, señor doctor Pedro Lorana, jefe de Gabinete de Asesores del Poder Judicial, señor ingeniero Romero Lee de Paz, presidente de la Asociación de Exalumnos de la Gran Unidad Escolar Marcal Toribio de Villaga y Mejía, señores invitados, Salazar Mejía, general Antonio Yachi Furche, coronel Miguel Gerardo Recupero y Julio Rolando Villanueva Mayor. Asimismo, señores miembros e integrantes de la comunidad sanmartiniana, y también señores miembros de la Asociación de Exalumnos de la Gran Unidad Escolar Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga, damas y caballeros, distinguidos invitados, amigos todos. En mi calidad de presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú, tengo la suma complacencia de pronunciar las palabras de bienvenida a este magno evento. Señores, el Instituto Sanmartiniano del Perú es un santuario de peruanidad y patriotismo en el que hace más de 90 años rendimos permanente homenaje a todos los precursores, ideólogos, próceres, héroes y mártires que lucharon por la independencia del Perú. En torno a la figura del general libertador don José de San Martín. Nuestro objetivo fundamental es fomentar la identidad nacional, el patriotismo y el espíritu cívico de los peruanos, pero a una convivencia con respeto, tolerancia y sobre todo con una cultura de paz. A lo largo de la trayectoria institucional han integrado brillantes peruanos y destacados como Luis Alaiza Paz Soltán, Ricardo Cabero Busquiza, Rafael Narco Herrera, empresario político, filántropo y ministro de Relaciones Exteriores. Alguien me dice que tienes derecho. Cuando te miro, qué orgullosa pasa. Alguien me dice que tienes derecho. Nadie lo niega, nadie lo discute. Capitalina, linda soledad. Nadie lo niega, nadie lo discute. Capitalina, linda soledad. Tú orgullosa con todo derecho. Tú celosa por tus cualidades. Tú orgullosa con todo derecho. Tú celosa por tus cualidades. Unos te quieren, otros te admiran. Capitalina, linda soledad. Unos te quieren, otros te admiran. Capitalina, linda soledad. Capitalina, soledadita del carnaval. Eres tú, capitalina, soledadita del carnaval. Eres tú, cuando quisiera, cuando pudiera tener tu corazoncito. Cuando quisiera, cuando pudiera tener tu corazoncito. Arriba la provincia, Mariscal de Luzuriaga. Ella Caldas.
yo porque no quiero vivir, te pongo los cuernos antes de morir. Por donde sé que nos vamos a sentir, se acaba mi vida de tanto llorar. Y yo porque no quiero vivir, te pongo los cuernos antes de morir. Muchísimas gracias. Una buena presentación se logra cuando se ha creado una comunidad de seguidores, cuando existe un objetivo que es de interés para la misma, cuando se sabe recurrir a dos elementos esenciales, conocimiento y reconocimiento, porque va más allá de dar y conocer detalles, conceptos o características, es que también se puede compartir sentimientos. Es por ello que invitamos al doctor Pedro Miguel Angulo Arana, ex premier de la República, actualmente jefe de gabinete de asesores del Poder Judicial de la República del Perú, quien nos dará las palabras de presentación a este acto. Buenas noches con todas y todos. Señor presidente del Instituto Sanmartiniano, señor congresista de la República, señor director del Colegio Mariscal Luzuriaga, señores historiadores de la hermana República de Chile y Argentina, militares además, señores miembros del Instituto Sanmartiniano, exalumnos del Colegio Mariscal Luzuriaga, invitados todos, damas y caballeros. Para mí es un honor hacer esta breve presentación del Mariscal Luzuriaga y Mejía, quien realmente hermana con su trayectoria de vida a las 4 repúblicas que han sido mencionadas y cuyos signos, a las 5 repúblicas que hemos escuchado sus signos. Y lo cierto es que ¿quién más cercano a don José de San Martín que Luzuriaga, hablando de un peruano? Porque tuvo otros amigos, pero el peruano que más estuvo cerca fue Luzuriaga. Fue declarado el prócer más importante de la independencia nacional peruana. Como prócer se trata de uno de los que participaron directamente en la lucha contra el régimen colonial, es decir, con la espada. Toribio de Luzuriaga nació en Huaraz el 16 de abril de 1782, cuando todavía estaban actuando en el Alto Perú seguidores de la revolución de Túpac Amaru, y fueron sus padres doña María Josefa Mejía Estrada y Villavicencio, y el vizcaíno don Manuel de Luzuriaga y el Garresta, acaudalado comerciante. A la edad de 14 años, en 1796, era Toribio asistente del gobernador del Callao, Marqués de Avilés, más tarde también virrey del Perú, uno de los últimos virreyes, Avilés, quien le profesaba paternal cariño, que al ser promovido a la presidencia de Chile lo llevó consigo. Nombrado Avilés virrey de Buenos Aires, lo acompañó también Luzuriaga, pero ya no cuando fue nombrado virrey del Perú. Luzuriaga, al parecer, se había enamorado de Argentina. A los 19 años, en junio de 1801, ingresó como alférez a un regimiento de caballería, regimiento argentino.
Sus ascensos hasta el de capitán los alcanzó batiéndose contra los ingleses entre los años 1806 y 1807. A sus 28 años se unió a la revolución independentista el 25 de mayo de 1810 como comandante de artillería y contribuyó al éxito del movimiento. Se anticipó a Juan Francisco de Vidal Lahoz, que con ocasión de la toma del fuerte Valdivia en Chile fue llamado el primer soldado del Perú. En 1813 es director de la Academia Militar de Buenos Aires, siendo coronel del batallón número 7, encargándosele interinamente el despacho de ministro de guerra. De regreso del Alto Perú, donde estuvo a órdenes de Belgrano, Balcarce y Castelli, batiéndose contra las tropas españolas, fue ascendido a general del ejército argentino y en 1816 mereció ser nombrado gobernador de la provincia de Cuyo, hoy Mendoza. En este importantísimo y delicado empleo auxilió eficazmente la expedición de San Martín sobre Chile. En Buenos Aires, en 1816, se casó con Josefa Cabenado Patrón, amiga de Remedios Escalada, esposa de San Martín. Y tanto que debió a su actividad acertados cálculos, se logró el paso de los Andes. El gobierno argentino lo autorizó para reemplazar a San Martín en el mando del ejército si ocurría alguna eventualidad no prevista. En febrero de 1821, Chile condecoró a Luzuriaga con la Legión de Mérito y le confirió la clase de mariscal de campo. San Martín, que era padrino de uno de sus hijos, eran compadres, lo comprometió para que, renunciando a la gobernación de Cuyo, lo acompañase a cometer la más ardua empresa. Luzuriaga no había olvidado que había nacido en el Perú y no vaciló un momento. En Lima fue condecorado con el distintivo de la Orden del Sol y el 22 de diciembre de 1821 fue nombrado Gran Mariscal del Perú, el primero en su género. Fue nombrado prefecto de Huaraz y luego regresó a Buenos Aires con el encargo, según Pasoldán, de influir cerca de Pueyrredón en el plan monarquizador que García del Río y Parisien iban a iniciar en Europa. Era la misma idea de San Martín. Estuvo en el Perú al llegar Bolívar y ofreció su espada, pero Bolívar, celoso del rango que tenía Luzuriaga, se lo negó y por ello regresa a Argentina. En 1825, en la anarquía argentina, se retiró a la vida privada, comprando tierras y comprometiendo su crédito, pero la guerra civil de 1829 a 1830 impidió sus planes y lo puso en terrible condición económica. Así tuvo que vender todas sus condecoraciones adquiridas en la Guerra de la Independencia. Ricardo Palma nos dice que las decepciones y sufrimientos lo afectaron. Su palabra se hizo lenta, su paso vacilante y sufrió una profundísima melancolía. Los primeros días de mayo de 1842, a los 62 años, valiéndose de una pistola, puso fin a su vida. La realidad es que no es un tema que solamente sucede en nuestras latitudes, sino que a veces hay mucho egoísmo e ingratitud con los héroes. Tenemos una deuda con el mariscal Toribio de Luzuriaga. Muchas gracias. La presentación de un libro se erige como la herramienta de comunicación expectante. Es aquí quizás donde se despejan dudas y donde se crean dudas. Aquí es donde se inicia el feedback
y luego dará paso a una retroalimentación. A continuación, para la presentación del libro Antología de la vida del mariscal don Toribio Luzuriaga y Mejía, recibamos al señor ingeniero Rommel Loli de Paz. Buenas noches. Señor doctor Carlos Monge, director del Instituto Sanmartiniano del Perú. Señor congresista de la República, Abel Augusto Reyes Cam, doctor Pedro Angulo Arán, amigos historiadores, Chile, Argentina, nuestro querido Perú. Hermanos, exalumnos luzuriaguinos, es un honor para mí dirigirme a ustedes y comentar primeramente cómo se gestó este libro. Con la visita que hicimos hace algún par de años a la Argentina, a Corrientes, los exalumnos luzuriaguinos tomamos contacto con los historiadores del Instituto Sanmartiniano de Corrientes e iniciamos una fiesta de que teníamos que hacer un intercambio cultural motivados por el mariscal Luzuriaga. Nuestros amigos historiadores de Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador nos honraron con su presencia este año, el 16 de abril, conmemorando los 242 años del nacimiento del gran mariscal Luzuriaga. Por lo tanto, ahí se gestó la idea de hacer un libro que tal vez es el primero, porque siempre hemos hablado del mariscal Luzuriaga mucho de su permanencia en el Perú, pero muy poco se hablaba de lo que había hecho en otros países, principalmente en Argentina, en Chile, Ecuador y Bolivia. Seguramente esta antología es una recopilación de datos importantes que va a servir, como en un momento lo dijo nuestro querido amigo el historiador Miguel Recupero, es el inicio o el disparador para que podamos investigar más sobre aquel hombre que, como lo dijo don Manuel Reina Loli en vida, era el primer socialista del Perú. ¿Por qué? Porque en su época, cuando él vino y llegó a Huaraz, fue el primer presidente de Huaraz, dio bandos revolucionarios para su época. Por ejemplo, no decir indio, porque era discriminativo, fue ofensivo para mucha gente criolla. Obligar a que los niños menores de 12 años vayan al colegio, los pobres a costa de los más pudientes, era revolucionario. Fueron esos motivos de cambios profundos que él sostenía, que logró al final que lo sacaran de Huaraz. Yo quiero agradecer en esta parte e indicar que hace más de 10 años la Asociación de Exalumnos de la Gran Unidad Escolar del Mariscal Toribio Luzuriaga de Huaraz retomó la tarea de resaltar el legado del gran mariscal Toribio Luzuriaga. En 1953, por iniciativa de la Asociación Luzuriaguina conformada por los exalumnos de la promoción 1942 del Colegio de la Libertad de Huaraz, hizo declarar a nuestro mariscal huarazino prócer de la independencia con ley del Congreso. La labor de este insigne huarazino no solo se desplegó en el ámbito castrense, sino también en la esfera política y humanista, caracterizándose por la defensa y promoción de los derechos humanos, la solidaridad y sobre todo la búsqueda de la justicia. Desde entonces, diversas publicaciones inspiradas en la trascendencia histórica de nuestro gran mariscal vieron la luz. Con este material bibliográfico, los ecos esparcidos de su obra se han ido avivando y resuenan cada vez con más ímpetu entre las recias montañas andinas, extendiéndose con pasos decisivos por toda Latinoamérica,
Como un espoleo inicial, que además de velar un horizonte de tareas por cumplir, nació el primer libro editado por la Asociación de Exalumnos Luzuriaguinos, El Mariscal Luzuriaga y los Derechos de la Persona, en 2012, fruto de la prolífica pluma de nuestro amigo historiador guaracino don Manuel Reina Loli, que en paz descanse, y se continuó con la ruta trazada, publicando Los Próceres de Independencia de Ancash en 2014, escrito por el historiador caracino don Augusto Alba Herrera, también que en paz descanse. Sentíamos entonces que con cada paso y avance fortalecíamos nuestra convicción de estar siguiendo el camino correcto. En el trayecto se fueron enrolando personas altamente comprometidas, como el coronel ejército peruano Augusto Castillo Roca y el historiador coronel ejército peruano Enrique Gargurevich Godoy, que en paz descanse, a quien lo estimamos y lo queremos mucho. ¿Por qué? Fue quien escribió el libro El Gran Mariscal Toribio Luzuriaga y Mejía, El Soldado de las Vicisitudes, del 2022. Fueron quienes tendieron puentes para vincularnos con historiadores de Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia, con quienes organizaron importantes eventos, destacando el primero en el año 2022, el que tuvo lugar en el Congreso de la República del Perú y que contó con la valiosa participación del historiador argentino Dr. Gaspar Moreno. En paz descanse también. La Asociación de Exalumnos Luzuriaguinos agradece profundamente a todos los que han contribuido en la elaboración de este libro, esta antología, pero corresponde nombrar a las siguientes personalidades ilustres: el historiador argentino coronel ejército argentino Miguel Gerardo Recupero, el historiador chileno general de ejército chileno Antonio Yaxich Furche, el historiador argentino capitán ejército argentino Jorge Enrique de Niri, la investigadora boliviana Cecilia Anse Terán, el historiador ecuatoriano coronel Pablo Iván Benalcázar, y por nuestro querido Perú agradecemos profundamente al doctor historiador José Antonio Salazar Mejía, a la profesora Nelly Villanueva Figueroa, al señor Juan Quiroz Romero y al magíster Carlos Toledo Quiñones, catedrático de la Facultad de Educación de la UNASAM, quienes con su entrega, dedicación y profesionalismo han hecho un aporte decisivo para el éxito de esta publicación. Nos sentimos muy orgullosos de la pléyade de escritores e intelectuales que nuestra tarea ha congregado, agradecidos que hayan acudido prestos y sin otro interés más que el de aunarse en nuestro objetivo de homenajear, valorar, destacar y rescatar el legado del Mariscal Luzuriaga, aliento que nos impulsa a seguir adelante en esta labor. Gracias por ayudarnos a materializar en páginas y letras las ideas y anhelos del gran Mariscal Luzuriaga para ser sembrada en los hombres del Perú y del mundo, con la esperanza viva de que germinen con acciones de generosidad, solidaridad, justicia y libertad de los pueblos latinoamericanos. Todo luzuriaguino es un señor y toda luzuriaguina es una dama. ¡Que viva Luzuriaga! Muchas gracias, ingeniero Loli. Justamente el doctor, el ingeniero Romel Loli mencionaba las personas que habían colaborado. Y confírmeme, por favor, si tenemos los saludos virtuales, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos saludos virtuales. Justamente las personas, algunos de ellos mencionados, como son la historiadora guaracina profesora Nelly Villanueva Figueroa. Adelante con el saludo, por favor. ¿Sí? Problemas de internet. ¿Y el historiador argentino, si fueron tan amables? Sí, sí tenemos al historiador argentino, capitán, ejército argentino, don Jorge Enrique de Niri. ¿Sí? Bueno, agradecemos la intervención de estos historiadores, ella guaracina, el oficial del ejército argentino. Bueno, son cosas que a veces pasan por internet. Y ahora
permítanme por favor continuar con la ceremonia. Una de las principales razones por la que es importante aprender historia es evitar cometer los mismos errores, aquellos que llevaron al desastre a alguna sociedad o también las que dieron aciertos para llevarla a un desarrollo futuro. La historia nos permite conocer el pasado para entender el presente y vivir y construir un mejor futuro. Nuestros siguientes invitados tienen el importante encargo de observar la historia, entender esos cambios que se plasman en la sociedad y concluir muchas veces cómo se puede proyectar las sociedades al futuro. Como primer recién. Antología simplemente porque es una selección de cada uno de cada una de las facetas de la vida del mariscal Toribio de Luzuriaga, y cada una de esas facetas la tomó un historiador en particular, la escribió y la volcamos posteriormente en este libro. Así que los puntos de vista algunas veces en el libro de alguna manera se repiten con otro enfoque, pero cada uno tomó una parte. Son 14 capítulos y en esos capítulos se va delineando desde el inicio, desde el nacimiento de la vida del gran mariscal, se va delineando las distintas facetas de una vida bastante agitada, de una vida bastante trajinada y de una vida llena de hechos realmente salientes en una primera etapa como joven oficial de las milicias del rey en Buenos Aires, teniendo una actuación destacadísima como oficial subalterno en las invasiones inglesas que sufre el Virreinato del Río de la Plata, específicamente la ciudad de Buenos Aires en los años 1806 y 1807, para después destacarse de forma brillante ya como revolucionario y ser firmado del Acta de Mayo, de la Revolución de Mayo. Uno de los firmantes, junto con su hermano, es don Toribio de Luzuriaga, ya insertado de forma definitiva en la élite porteña, en esa élite que va a concretar el primer grito de libertad en esta parte de la América, para luego embarcarse en esas campañas con distintos contrastes, victorias y derrotas allá en el Alto Perú, en la actual Bolivia, teniendo una actuación destacada como jefe de determinadas unidades, de unidades que después iban a ser ejemplo en la formación y en la instrucción de determinados ejércitos que pelearon allá en el Alto Perú, al extremo que ya tomando el mando de esos ejércitos, Martín de Pueyrredón le va a encargar quizás lo que fue embrionariamente la primera academia militar que tienen estos territorios de Sudamérica. En Jujuy se va a hacer cargo de la instrucción de los oficiales de Luzuriaga. Orden, en ese momento, del comandante del Ejército del Norte, que era don Martín de Pueyrredón. Así que quizás eso fue el embrión de lo que después iban a ser las academias militares en los distintos países. Para luego tener una actuación administrativa de gran trascendencia en el lugar de donde yo provengo, o que vivo en la actualidad, porque no soy correntino, en Corrientes, en la provincia de Corrientes, como teniente gobernador. Y ahí tenemos un capítulo que magistralmente escribe el director del archivo histórico de la provincia de Corrientes, el cual
tuvo la posibilidad y tiene permanentemente la posibilidad de tener documentos originales de toda la labor del mariscal en la provincia de Corrientes, entonces coronel Lusuriaga, el doctor Denín, me refirí, capitán retirado del ejército argentino también, brillante historiador que nos damos el lujo de tenerlo nosotros en Corrientes. Y ahí hay un capítulo donde empieza de alguna manera su accionar político, más allá de su accionar militar, Toribio de Lusuriaga, para después encumbrarse a cargos de mayor importancia como ministro de guerra durante el gobierno de Alvear, del general Alvear. Él va a ser ministro de guerra interino por un corto periodo. Ahí va a tener la posibilidad de conocerlo a San Martín y va a empezar esa relación con el Libertador que va a durar hasta su muerte, a través de cartas que tenían ambos. Y luego va a pasar a un puesto importantísimo, quizás el lugar donde el mariscal, desde el punto de vista de su actividad, estuvo mayor tiempo radicado, que fue en la entonces gobernación e intendencia de Cuyo, que comprendía las provincias, actuales provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Y ahí viene, de alguna manera, y ahí me detengo un instante, de alguna manera mi interés por el mariscal Lusuriaga, puesto que soy mendocino, puesto que en Mendoza Lusuriaga ejerció su actividad durante 3 años. En Mendoza hay sitios, hay lugares que están marcados con el nombre de Toribio de Lusuriaga. El mendocino, básicamente, conoce a Lusuriaga, sabe que fue su gobernador intendente allá por el año 1816 hasta el año casi 1820. Sabe que fue su gobernador intendente. Yo, como integrante, ahora en retiro del ejército argentino, sabemos quién es Lusuriaga, puesto que la brigada, esa gran unidad de combate que está en Mendoza, la brigada de Montaña 8, lleva el nombre del brigadier general don Toribio de Lusuriaga y Mejía. Y nos sentimos orgullosos de eso. Y va a tener en ese lugar, más allá de una acción cívica de importancia, va a tener una acción preponderante en la preparación, en la colaboración, en la preparación del ejército libertador, del ejército de los Andes, de esa máquina de guerra que después va a cruzar a Chile y va a dar nuevamente la libertad al país hermano de la República de Chile, junto con los libertadores, al mando de San Martín, junto con el libertador O'Higgins y Lusuriaga cubriendo las espaldas, para luego, sí, terminadas sus funciones en Cuyo, incorporarse al Ejército Unido, al Ejército Expedicionario del Perú, que se preparaba en Chile para tratar de culminar la campaña libertadora y llegar acá al Perú, a su patria de nacimiento, y desempeñar actividades de relevancia en el Ecuador y en la presidencia de Huerta, para finalmente tener esos desencuentros realmente tristes con el otro libertador, el libertador del norte, el general Simón Bolívar, y finalmente terminar en la profundidad de la provincia de Buenos Aires, ahí donde la geografía es totalmente distinta a la geografía que lo vio nacer
en las pampas argentinas, muriendo de una manera realmente muy penosa. Todo esto hemos tratado a través de distintas plumas de plasmarlo en este libro, o han tratado los distintos historiadores de plasmarlo en este libro. Deben faltar muchísimos datos, deben faltar mucho por investigar. Ese es el desafío. Que aquellos que vengan detrás profundicen en las distintas etapas, en aquellas que más les interesen. Ese es el desafío. Como administrador de Cuyo hay muchísimo para investigar. Son 3 años. Todo está documentado en el Archivo Histórico de la provincia de Mendoza. Seguramente que su faceta en el Alto Perú también tiene para darnos muchísimos datos más. En Chile, en sus 2 etapas, primero como un joven adolescente, o no tanto, en sus funciones como ayudante del marqués, y luego en su segunda etapa ya como segundo del general San Martín en la expedición libertadora. Debe haber mucho para investigar. Esa es la tarea que quedará por detrás. Finalmente, y con esto quiero cerrar, y disculpen si me extendí un poco, yo creo que es deber, humildemente digo, de todos nosotros, americanos o sudamericanos, y fundamentalmente de todos los peruanos que están acá, poner en valor y en el lugar que corresponde al mariscal o al gran mariscal Toribio de Luzuriaga y Mejía. Esa será la tarea que tendremos que llevar por delante para que la figura del mariscal salga definitivamente de la sombra, salga definitivamente de la sombra y esté en los lugares más inclinados de la República del Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, coronel Miguel Gerardo Recupero. A continuación, otro disertador, esta vez peruano, con nosotros. ¿Sí? Muy amable, gracias. Parece que podemos tomar el saludo virtual del capitán Teneri. Adelante, por favor. Quien nos va a hablar es el capitán del ejército argentino, don Jorge Enrique Teneri. Adelante, por favor. Muchas gracias. Va a hablar mi capitán y con mi persona, mil disculpas. Muchas gracias, les agradezco a todos por su presencia en este excelente acto donde que estamos contando una antología del gran mariscal Toribio de Luzuriaga. Para mí ha sido un honor poner un granito de arena en esta fantástica obra y tratar de recolectar las vivencias y el vivir del general de brigada Toribio de Luzuriaga. Con esta situación es mi aporte para todos nuestros hermanos peruanos, porque si no hubiera sido por ellos se plegaron para la campaña libertaria, este famoso 9 de octubre de 1820 no hubiera tenido lugar o no hubiera sido exitoso la independencia de Guayaquil. Y a posterior, la defensa o reorganizar al ejército patriota por parte del gran mariscal Toribio de Luzuriaga. Me pongo a las órdenes de todos ustedes para futuras recolecciones de diferentes aspectos de los oficiales peruanos que participaron en la independencia y a su vez en el 9 de octubre de 1820
Guayaquil. Muchas gracias y nuevamente me siento honrado de haber contribuido en esta fantástica obra. Gracias, gracias. Nos estuvo hablando del coronel Pablo Iván de la Casa Freire. Muchas gracias, mi coronel, mi amable. Prosiguiendo con las disertaciones, ahora sí permítanme presentar al historiador peruano, doctor José Antonio Salazar Mejía. Recibamos los comentarios. Señor presidente del Instituto Sanmartiniano, señores miembros de la mesa de honor, dignos caballeros y damas presentes. En realidad, el capítulo que yo he trabajado es parte de la tesis con la que hace poco más de un mes obtuve el grado de magíster en Historia por la Universidad de San Marcos. Mi tesis se titula La independencia en Guaymas, Toribio de Zuriaga y su alianza con los indígenas en 1821, que trata el capítulo precisamente que se me asignó sobre su actuación en nuestra tierra. Voy a ser concreto, porque este es un tema apasionante, ya lo van a ver, y por el próximo año quisiera también presentar mi tesis, es un trabajo profundo, ¿no? Y realmente yo quisiera señalar algunas cosas que he descubierto en la investigación. En primer lugar, por ejemplo, Zuriaga, como yo lo he dicho cuando lo recupero, se paseó por Chile y luego Buenos Aires y agarró ahí mucha onda en el tema este de la administración pública. Él debió ser un gran presidente, pero debió ser el primer presidente del Perú manejaba el tema este de la administración pública, junto de la mano de este gran hombre que fue el Marqués de Vélez. ¿Y qué les digo? Él salió de Guaras a los 10 años y él hablaba del quechua. Este es un tema que no lo hemos trabajado y hay que investigar más. Porque O'Higgins envía cartas, proclamas en los dos idiomas, en español y en quechua, y el que le redactaba eso era Zuriaga, porque él hablaba muy bien en quechua guaracino, el cuento de Guaracachino, del que dejó de Guaymas. Otro tema también que es necesario hablar es el que en su formación él estudió con los frailes betlemitas, que le dieron ese cariz social. Los betlemitas eran de origen panameño. En Huaraz había dos conventos, el de los betlemitas que tenían el hospital de Belén y su escuelita para hijos de los nobles, indios nobles de la comunidad, y los franciscanos que tenían un seminario. Los franciscanos eran españoles, pues. Entonces los franciscanos eran realistas, mientras que los betlemitas eran liberales, pues, en ese sentido. Ellos encabezaron muchas revueltas. A uno de ellos incluso lo sacaron a exigencia del corregidor. Bueno, esa influencia le valió a Zuriaga para que a su retorno él tenga una visión muy diferente. Y un punto también que no se encuentra en los trabajos que se han preparado, que se han inventado sobre Zuriaga, es el hecho de que él refrendó una alianza de San Martín con los indios pehuenches. Ese cuadro que está ahí de San Martín con un poncho me hace recordar este tema, porque hemos investigado en los archivos argentinos y ahí está. Él dice que en 1816, 2 meses antes que deje el cargo de la autoridad de San Martín, hizo un parlamento con los indios pehuenches. Los pehuenches son los llamados araucanos del norte y que tenían dominio entre Cuyo y Chile y tenían parlamentos de muchos años con los realistas. Entonces Martín dijo, también tengo que hacer lo mismo. Y la narración es importante porque durante 6 días hicieron un intercambio muy interesante. San Martín le regaló avalarios, bonos, pañoletas, monturas, etc. Y al final de toda una serie de demostraciones de reciprocidad, le entregaron un poncho, el mañín, que parecido a ese, que lo caracterizaba como autoridad de los pehuenches y le permitía el libre tránsito por su territorio. Se va a San Martín y Zuriaga tiene que referendar ese pacto.
carne para mi tesis, porque el administrador me decía, hacer una biografía no te va... No nos gustan los estudiadores de biografías, estamos cansados de biografías, ponle algo más de carnecita, me decía. Entonces relacioné con los indígenas, de Guaymas, pero me parecía al comienzo muy traído los cabellos hablar de una alianza con los indígenas sin fundamento. Cuando he leído y he estudiado y analizado, encuentro el tema este de que los pehuenches hicieron una alianza con él, un parlamento, que le valió. ¿Por qué es que Chile le otorga el título de Gran Mariscal? Perdón, Mariscal de Campo. Porque precisamente gracias al apoyo de los pehuenches, luego de la derrota de Cancha Rayada, con la previsión que tenía como gran administrador, él pudo tener más alimentos, soldados, fuerzas, caballos, armas, todo, para que las tropas que estaban huyendo los contenga y los devuelva, reforzados. Y ahí vino el gran triunfo de Maipú. Es por eso. Entonces, cuando llega Ancash, que es, en ese tiempo se llamaba Guayas, sabemos todos, él viene con todo ese bagaje de conocimiento. Muy bien lo ha dicho, ha estado trabajando mucho tiempo como militar, ya desde tiempos de los españoles, ¿no? Tenía gran experiencia militar que le valió en el Ecuador. Las cartas de Romero son interesantes cuando le dice todas esas cosas. Yo estuve en Guayaquil y encontré 25 cartas que le enviaban a Olmedo, Luzuriaga, con una poca fuerza hizo una maravilla, porque tenía gran conocimiento. Y cuando viene a Guaymas, todo eso lo aplica en su tierra y, como se dice, en gran forma y mejor estilo. Yo agradezco a la Asociación de Alumnos Luzuriaguinos, porque en el año 2012 lograron ustedes, sin querer queriendo, una maravilla, que don Manuel Reina Loli entregue los 35 bandos que tenían su poder copiados de Luzuriaga para que se publique. En esos bandos yo me he basado para hacer mi tesis, porque son maravillosos. Él avisora un mundo nuevo, porque eso lo encargaba. Luzuriaga se hace cargo del departamento de la presidencia del departamento de Guaymas, con eso termino, en amparo al reglamento provisional de Huaura, decretado el 12 de febrero de 1821 por San Martín, que es la partida de nacimiento del Perú. Crea 4 departamentos, entre ellos Guaymas, Trujillo, Tarma y La Costa, y les otorga amplio poder a los presidentes. Los otros 3 no conocían, no hicieron nada. En cambio, Luzuriaga, con toda su experiencia, como gobernador del Cuyo Centro, hizo maravillas. Y un punto que es importante es el que a él lo quieren asesinar los criollos, porque eso lo hemos encontrado, ¿no? En ese tiempo era tiempo pues, realmente tremendo. No sabías si ibas de un lado a otro lado, te arriesgabas, te mataban, te morías, te quitaban todo. Entonces, los que proclamaron la independencia de Huaraz el 29 de febrero de noviembre de 1820, cuando llega a Luzuriaga y les pone las cosas claras y les exige que tributen, les quita sus minas, les confisca incluso los dineros que tenían, hizo una gran labor en ese sentido. Ellos tramaban matarlo. Ellos tenían un español Carballín que complotó para que 60 españoles estaban presos en Guarmín suban a asesinar a Luzuriaga. Si no es por Gabriel Uribe, lo mataban. Pero ya Luzuriaga había tenido previsiones, por esa partida que te quieras. Entonces es que él se decide a trabajar con los indígenas en base al acuerdo que tuvo con los pehuenches. No trabaja con la jerarquía, con los curatos o caciques. Él trabaja con los alcaldes electos por el pueblo, por los mismos campesinos, los alcaldes pedáneos. Y el bando más extenso que tiene es en referencia a los alcaldes pedáneos, a quienes no solamente les otorga o les ratifica el mando religioso que tenían, sino le da mando político y militar. Les dice, entren ustedes a las haciendas y vean que les estén pagando bien, trabajan en su trabajo los indígenas. Ya le llamaban peruanos, se llamaban indios, prohibió como bien, pero ya no son indios, son peruanos, eso es despectivo. Decían, lo de la escuela también para los indígenas es escuela. Lo otro, porque pensaban que la educación iba a ser la forma como integrar a la indígena a la nueva sociedad que se iba a crear de cero en el Perú. El tema es el hecho de que ellos puedan participar en la formación de las partidas de guerrilleras que le llamó los famosos cuerpos
piquetes cortos, es decir, 100 personas máximo de cada lugar, y les da una serie de concesiones cuando le dicen: el Estado, el gobierno independiente, va a pagarle su sueldo mientras estén ustedes como miembros de la guerrilla, y otro sueldo más a su familia. Así hace. Entonces, por eso hubo cantidad de gente que se unió y formó el batallón de la Guardia. Nace en Huaraz como Zuliaga, que fueron a pelear los intermedios ahí al sur, etc. Y hasta mucha gente. Luego las batallas que hubo en Corongo, ya cuando se retiró, en Corongo, en Chile, ellos apoyaron al famoso Rimahuero. Y cuando el Congreso Constituyente convoca a ver si queríamos o república o monarquía, los indígenas de Huaylas Alampado, todo lo que se les había despertado de Zuliaga, plantean quitar la carta, plantean una tercera vía, el retorno al trabajo suyo. Miren, todos lo que despertó Zuliaga en nuestra tierra, por eso es valioso el tema que hablamos de su constitución. Y reitero, lo más importante ha sido su trabajo con los alcaldes pedáneos. En Huaraz existía hasta hace 20 años atrás un libro muy grueso de 1830 de los alcaldes pedáneos del barrio de Belén, de la parroquia de Belén, donde, haciendo referencia a Zuliaga, ellos empiezan su trabajo allí. Es por eso que 60 años después, un alcalde pedáneo encabeza la más grande revolución campesina de la época republicana, Pedro Pablo España, basado en lo que había despertado entre los indígenas de Orillo y Zuliaga. Entonces, hay una relación, y en La Paz de Armas tenemos esos dos grandes monumentos. Esa relación es valiosa porque son personajes que están unidos por la historia, que están unidos por la lucha por la libertad, por un mundo mejor. Y cuando él quiere retornar al Perú, ahí terminó, que es el último dato que le doy, ahora sí que me voy de verdad. Hemos encontrado ese documento, está publicado, en el sentido que Simón Bolívar se porta muy mal con él, porque cuando él le pide retornar al ejército, le niega. Y cuando 2 años, 3 años después, cuando reconoce el herida que tuvo y el Cuarao, fue el primero en que se operado el cerebro, le niega la pensión y dice, con maldad, esa es la palabra que utilizo yo, le dice: analícese la hoja de mariscal de Zuliaga, y de encontrarse alguna falla, bórrese de la lista militar. Y lo han ejecutado los colombianos. No he encontrado ni en el Archivo Histórico Militar ni en la Biblioteca Nacional la documentación que él ha enviado a Tomás Quito, el ministro de Guerra. Qué curioso. Hasta antes de febrero, que se hace cargo él, hay toda la documentación. A partir de octubre hay toda la documentación. El tiempo que estuvo en Zuliaga, de febrero a octubre, no hay nada. Lo borraron de la actividad militar. Eso es una maldad. Lo poco que se ha encontrado están los archivos argentinos, en el archivo San Martín. Entonces, miren ustedes, la gran deuda, bien lo recupero, tenemos que hacer un trabajo grande de vida para recuperar esos temas. Porque él envió una proclama de independencia a Huaraz. Él iba a venir a Huaraz, antes se dice Guayaquil, y está la carta de San Martín. San Martín dice: para hacer cumplir la proclama de independencia del coronel de Zuliaga, estoy enviando a Campino con 250 soldados a Huaraz para traer a los soldados. Miren, ¿dónde está ese documento? ¿Dónde están las proclamas hechas? Hay un gran trabajo de investigación, pero yo me quedo con una cosa valiosa. Un ex zuliaguino mañana está presentando otro libro sobre Zuliaga en Huaraz, Giver García Alba, que ha ganado el Ministerio de Infraestructura y allá ha ganado los estímulos económicos, la reedición del libro, la biografía de Zuliaga del Mato, en 1937. Es valioso. Acá, don Julio Villanueva Sotomayor, hace 3 meses atrás, nos ha presentado este libro. Mi persona, hace 1 mes atrás, ha publicado Zuliaga, el guerrero olvidado de la independencia. Hoy día presentamos este libro con el CIBER. Son 4 libros de Zuliaga que salen en menos de 3 meses, que para nosotros debe ser una gran alegría y un orgullo. ¡Viva la Zuliaga! Muchas gracias, doctor Salazar.
continuación. El señor Denini está en línea. Por favor, pásanos. Tengo entendido que ahora sí tenemos al capitán de Neri. ¿Sí? Adelante, por favor. Estoy escuchando. Por favor, proceda. O sea, ¿ya puedo hablar? Sí, por favor, estamos escuchando. Muy bien. Corrientes es una provincia que tiene 434 años de vida, o sea, es una provincia realmente histórica. Y Toribio de Luzuriaga es un hombre de la Revolución, que Buenos Aires envía en un momento crítico para que solucione los problemas que hay entre los que están queriendo hacerse con el poder. Estuvo muy poco tiempo, para el poco tiempo que estuvo hizo muchísimo, o sea, evidentemente era un hombre de confianza de Buenos Aires. Hubo 4 gobernadores, tenientes y gobernadores que los mandaron de Buenos Aires hasta que empezó a hacerse cargo del tema de gente de Corrientes. Él es uno de ellos, pero lo importante es que cuando tuvo que volver a Buenos Aires, porque lo llamaron para hacerse cargo de puestos, ¿no es cierto?, que llegaron a terminar con su gigantesca obra, ¿no es cierto?, en el resto de América. La gente de Corrientes no quería que se fuera. O sea, lo mismo que resultó un gran conciliador, un gran intermediario, un gran mediador de todas las fracciones en común. Lo manejó muy rápidamente, además, en muy poco tiempo, una bolsa de gatos la convirtió en un ordenamiento, yo diría que pre-republicano. Y bueno, y después, en el tiempo que tuve, me la archivo del que yo soy director, hay más o menos 100 documentos que llevan la firma del tiempo que estuvo. Era muy expeditivo, se reconoce claramente al militar en su forma de trabajar, porque directamente las órdenes van en el margen de los documentos. Y luego hay nada más que 3 cuestiones. Una es la mediación esa que él logró lo que parecía muy complicado, muy difícil, que fue conciliar todos los bandos en común. La segunda es que es el hombre que pone en forma efectiva la primera unidad militar que hay en Corrientes, que son los dragones. O sea, la orden que venía de Buenos Aires, él lo hace eso ahí, y arma en un ambiente que era hostil, porque la gente de Corrientes ya estaba por cansar de que no hacer nada. Sin embargo, él lo hizo funcionar. Y ya a partir de ahí, lo que se llamó empezar con una fracción pequeña, el piqueteo, donde después se convirtió en una fuerza de milicia. La otra cosa que quiero mencionar es que un viejo tema que estaba en discusión, que era si Carlos de Alvear había sido o no diputado correntino a la Asamblea del año 13. Sí, él quiso hacer una elección y de ahí salió electo canónicamente Carlos María de Alvear, un diputado por Corrientes al Congreso de 1813. Y bueno, lo último es una cosa un poco más anecdótica. Hay un chamamé acá en Corrientes que dice que en San Lorenzo, en el campo de la Gloria de San Lorenzo, el campo de batalla, empezó la leyenda de la conquista de San Martín, que es cierto eso. Y bueno, y dentro de esa leyenda, por supuesto, tiene una figura que está reconocidísima, la de Donadero como Quinta Cabral, que la doxa lo ha bautizado como el sargento. Y bueno, el que lo manda a Cabral a Buenos Aires, un contingente, ¿no es cierto?, que va para el regimiento de granadillos a caballo, que es otra trayectoria increíble que tuvo después, fue Toribio de Luzuriaga. Y creo que eso es todo, y me parece que es mucho, ¿no es cierto?, realmente es un proceso correntino también. Nada más. Muchas gracias. A continuación, él es historiador chileno, él es general de ejército chileno, Antonio Yacis Furch.
Palmas, por favor. Muy buenas noches. Permítanme iniciar mis palabras con una de las expresiones más hermosas de la lengua española, la palabra gracias. Gracias a las autoridades del Ministerio de Justicia, del Poder Legislativo de la Nación, del Instituto San Martiniano por estar acá. Gracias a mi querido amigo Robert López y todos aquellos exalumnos de Sagrada Unidad Escolar Toribio Luzuriaga que nos han respaldado en esta iniciativa que ha resultado tan hermosa y apasionante a lo largo del tiempo desde que partió. Y gracias a ustedes por tener la paciencia de estar escuchando estas palabras, no solo las mías, sino las de todos, porque llevamos 2 horas, que no me equivoco. Por lo cual prometo ser breve. No más de 45 minutos de exposición para que no se acabe. La primera pregunta que surge cuando se habla de un libro que se edita es ¿qué contiene el libro? Entonces nosotros podríamos decir que este libro, que el Día de la Vida, contiene la historia de un hombre, del mariscal o gran mariscal Luzuriaga. Podríamos afirmar que es cierto, sí. Narra la historia de ese hombre. Narra también la historia de ese hombre en relación a 5 países de América: Ecuador, Argentina, Perú, Bolivia y Chile. Sí, y también es el contenido del libro. También en el contenido, o en el contenido del libro están las vicisitudes que tuvo que llevar a lo largo de su vida para cumplir con sus sueños e ideales, como todos nosotros, en algún momento de nuestra vida. Y podríamos entonces afirmar que también ese libro contiene esa historia. Y contiene muchas más historias que dan vida a esa figura del gran mariscal Luzuriaga. Pero un libro no es solo lo escrito, no solo lo que se expresa en cada una de las páginas y con cada una de las ideas. Un libro que es como un hijo, en este caso extrañamente con más de 5 padres, lo decimos entre varios. Un libro que como un hijo tiene un espíritu, tiene un sentido, tiene detrás algo que no es simplemente la historia que se cuenta. Y este libro, a mi juicio, su espíritu se refleja en un pasado compartido, en una Hispanoamérica unida tras su ideal de independencia, en una agrupación de seres humanos que no se preocupaban de dónde terminaba un país y empezaba el otro. De lo que se preocupaban era de la libertad, el sueño más sagrado del ser humano, a lo único que un ser humano nunca va a renunciar: la libertad. Y ese es el espíritu del libro, o parte del espíritu del libro. Refleja la hazaña de ese sueño libertario de un niño que nació en el callejón de Guaylas, en un sector hermosísimo que guarda profundos recuerdos en Huaraz, por ser recogido y recibido con tanto cariño durante este año. Ese es el espíritu de este libro, ese sueño compartido, pero va más allá, porque el sueño que está subyacente en las conciencias de los seres humanos nunca muere, siempre tiene una segunda forma de expresarse. Y la verdad que el espíritu que quisiéramos tener en este libro, aparte de ese sueño libertario compartido, es un segundo sueño. Un sueño de un futuro mejor para nuestros pueblos, para nuestros países, para Hispanoamérica. Y ese sueño de un futuro mejor puede lograrse en la medida que personajes como Luzuriaga nos enseñen el camino del futuro, con su experiencia, con sus vivencias, con sus sueños, con sus triunfos y sus fracasos. Si tomamos la figura de Luzuriaga y la proyectamos hacia el futuro,
podemos tal vez lograr ese sueño de un futuro siempre mejor, por muy bien que estemos. Así es que yo quiero decirles que no les voy a contar lo que contiene el libro, para eso leerlo se van a aburrir, como yo les diga, porque va a resultar muy largo leérselo. Hay otro elemento que quiero destacar en su lugar, que la historia nos trae un factor de unión y nos trae junto con ese ejemplo de personajes del pasado las preguntas concretas hacia dónde queremos ir. Y ese ejercicio mental de tomar el pasado, traerlo desde siglos atrás, analizarlo en el presente y proyectarlo al futuro, es una responsabilidad compartida por no solo las autoridades del país, sino por todos nosotros, por las sociedades de los países. Y este libro entrega el pasado. Cuando uno lo lee, puede empezar a analizarlo y a sacar conclusiones. Y con ello poder entonces proyectar este futuro que les mencionaba. Yo creo que la presente actividad tiene una importancia enorme, porque la actividad de la publicación de este libro pasó por un esfuerzo de muchas personas que a lo largo de varios años permitieron llegar a donde llegamos. No somos los historiadores los que hicimos el mérito, con todo respeto a mis colegas. No fuimos nosotros. Fueron los brasileños, los que estudiaron en el colegio con esa gran unidad de personas.